Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahagwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús. Su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Ok, también Jesús nunca te da respuestas, man. Right? Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Y aquí estamos en otro video. Ok, y este video, no estoy seguro cómo lo voy a titular, pero es básicamente lo que le está pasando a nuestra gente, man, principalmente. Alright, porque a final de cuentas, todo esto que está pasando con las deportaciones y Trump y todo eso, eso es algo bien importante de entender. ¿Quiénes somos nosotros, man? ¿Ok? Porque las escrituras nos detallan, ¿ok? Nos explican quiénes somos los llamados latinos, nativos americanos, ¿ok? Los morenos, ¿ok? Nosotros somos los verdaderos israelitas, ¿ok? La nación de Israel, ¿ok? Y una parte entendiendo quiénes somos nosotros, ¿ok? Una parte de que entendamos quién es nosotros, también tenemos que entender quién es nuestro enemigo, ¿ok? Porque el Señor a final de cuentas así lo programó, así es la historia en las escrituras. Y todo eso regresa al Génesis. Ustedes pueden leer Génesis 3 y Génesis 3 y 15 habla de la descendencia de una persona con la de la nación de Israel, ¿right? Porque el Señor no está hablando literalmente de una serpiente. Esto está hablando de una raza de gente, ¿ok? Dice Génesis 3 y 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ok, esto está hablando que va a haber una nación, van a haber dos naciones. Ok, y esas naciones, como dice en Génesis 25, porque todo esto regresa al principio, que es lo que significa Génesis. Ok, y por una razón el Señor nos dio las escrituras para que entendamos y pongamos las piezas a través del Espíritu Santo, a través de nuestros maestros, porque a nosotros nos enseñaron esto. Okay, no, el Señor no vino en un sueño y nos reveló todo esto. Esto fue a través del Espíritu por los apóstoles, man. Okay, empezando con sus maestros. Alright, como dice aquí Génesis 25, y esto está hablando del nacimiento de Saúl y Jacob. Alright, porque esto a final de cuentas vino a cumplirse lo que el Señor puso en Génesis 3, entre la nación de los hijos de Dios con la nación o la descendencia de la serpiente antigua, okay, que es el diablo y Satanás, como dice en Apocalipsis 20. Y por una razón está de Génesis a Apocalipsis, okay, dando de referencia a esa nación, man. Okay, en Génesis 25 y pueden empezar en versículo 21. Ok, Génesis 25 y 21 dice, lloró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Ok, Rebeca a través de Isaac fue con un profeta, man, porque así es como siempre se ha hecho. Ok, dice versículo 23, y le respondió Yahweh, dos naciones hay en tu seno, ok, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, eso aquí se está reflejando lo que el Señor implantó desde el principio. Ok, porque como siempre sacamos, man, en Eclesiástico 33, no está. Eclesiástico 33 y 10 dice, también todos los hombres son de barro, Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. A unos los bendijo y les dio alta posición o los consagró para que se acerquen a él, y a otros los maldijo y humilló y derribó de sus puestos.
Como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera, así es el hombre en manos de su Creador, que le señala un puesto en su presencia. Ok, so, esto es a final de cuentas, como dice aquí, la providencia de Yahweh, Bahashem Yahawashi, y todo es de acuerdo a su propósito. Y como el Señor le dijo a Moisés, y Pablo lo recitó, en Romanos 9 y versículo 13, dice, y todo esto, regresa, you know, a lo que estábamos hablando en Génesis, porque esto, todo esto se conecta, ok. Porque uno de los títulos, porque aquí en en Romanos 9 y versículo 10, dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Okay, no por las obras, sino porque este es la movie o la película del Señor. Él diseñó todo esto. Dice, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh, Bahashem Yahawashi? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok, so a final de cuentas todo esto es la película del Señor. Ok, so aquí estamos viendo una gran división que vino desde el principio, puesta por el Señor. Ok, el Señor puso diferentes caminos en diferentes personas. A unos amó y a otros no amó, a otros odió, aborreció, que es la misma palabra, aborrecer y odiar. Ok, y eso está en Malaquías 1 y versículo 3. ¿Y por qué es que el Señor odió a Esaú? Ok, que ¿quién es Esaú, Ok, porque Esaú, la palabra en hebreo para Esaú es Aishashwa, que significa desgastado. ¿Y por qué es que fue su nombre desgastado? Bueno, yo le voy a poner así. ¿Por qué? Porque nació sin pigmento. Ok. Nació de un color diferente. Y esto regresa a la marca que el Señor puso a Caín. Y todo esto se juzga por medio del Espíritu, ¿Ok? ¿Por qué? Porque el espíritu de Caín ha tenido ese espíritu de división y de enemistad en contra, ¿ok? De los hijos de Dios, Aunque él era también hijo de Dios. Pero él fue dividido. ¿Ok? So, Ashashwa significa desgastado o consumido. ¿Por qué? Porque tenía su pigmento desgastado. ¿Ok? Y como dice en Génesis 36 y versículo 8, y Esaú habitó en monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Ok? Cuando vas a la palabra Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. ¿Ok? Y rojo es su color de ellos, su color verdadero. ¿Ok? Porque igual todo esto regresa al punto de que ¿quiénes somos nosotros, Nosotros somos los verdaderos israelitas. ¿Por qué? Porque sabemos eso por medio de profecía, por medio del Espíritu y por medio de historia. ¿Ok? Y a final de cuentas, como dijo Pablo en Romanos 8, right? Romanos 8 y 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? De que somos parte de esa línea escogida, ¿Por qué? Porque estas escrituras resuenan con nosotros. Creemos en un poder. Right? Porque los israelitas, como dice el Señor, solo a ustedes he conocido. Creo que es Amos 3, no. O sea, Amos 3 y 2 dice, a ustedes solo, Amos 3 y 1 dice, oigan esta palabra que ha hablado Yahweh contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. El Señor ha solamente tenido una relación íntima con Israel, Ok, hay una conexión espiritual con Israel y con el Señor. Por eso las escrituras
¿ok? Hablan de Israel como los que temen al Señor, porque naturalmente los israelitas, nosotros llamados latinos nativos americanos, sabemos qué es lo correcto y sabemos qué está bien y qué está mal, ¿ok? Y en cierta manera tememos al Señor, aunque unos son necios. Nuestra gente, ¿ok? Mayoría de nuestra gente han sido endurecidos, como dijo Pablo, man. ¿Ok? Han sido endurecidos, ¿para qué? Para que no regresen a su poder y para que no puedan entender quién es su enemigo, man. ¿Ok? Para entender todo esto que estamos pasando. Porque por una razón, ¿ok? Les está pasando todo lo que les está pasando, man. Porque esas son las maldiciones. ¿Ok? Como dice aquí Deuteronomio 28:15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh, tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? Y tú puedes empezar a leer, dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Por eso es que nuestra gente, cuando trata de salir de la pobreza de sus países, vienen a parar acá y su situación empeora. Tal vez van a tener un poco más de dinero, pero igual siguen siendo malditos, man. ¿Ok? Igual siguen siendo en un estado mal. Vienen aquí y tal vez tienen dinero, tienen un poco más de bienes, pero hay hay un balance espiritual que caen en drogas. Una mujer whatever may be, ¿ok? Cual sea la cosa, ¿ok? So, de un lado a otro no vas a poder escapar, porque al final de cuentas somos israelitas y las maldiciones nos van a alcanzar. Ok, y una de esas maldiciones, como dice aquí, un momento aquí. Aquí, como dice aquí, Deuteronomio 28:65, y ni aun entre esas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Ya ves, porque al final de cuentas el Señor en versículo 64 dijo que nos iba a esparcir por todos los pueblos. Y la razón por qué es que, bueno, hay muchas razones por qué hemos sido esparcidos por diferentes naciones, diferentes pueblos. Es porque en nuestra tierra hubo hambre, hubo pobreza, hubo sequías, hubo guerras. Y nuestra gente o la gente naturalmente va a emigrar. ¿Para qué? Para encontrar un lugar mejor. A otros han sido llevados cautivos, o hemos sido llevados cautivos, como nosotros, como en el reino norteño, ¿ok? Que son los llamados latinos, ¿ok? Porque acuérdense, el reino se dividió y todo esto es historia de nosotros, man, ¿ok? Después de que fuimos llevados cautivos, tomamos un consejo y nos venimos para las Américas, man, ¿ok? Pero eso es lo que siempre ha pasado. Inmigraciones nos han llevado cautivos, nos han vendido por esclavos. Todo esto a final de cuentas se cumplió, y esto es una base importante para entender los gentiles. El misterio de los gentiles, o la reconciliación de los gentiles con el Señor. Pero ¿qué gentiles son? Son israelitas, man. Nosotros estábamos en un estado gentil. ¿Ok? Porque eso regresa a lo que dice en Ezequiel 37. Toda la nación iba a estar muerta. Iba a estar en un estado gentil. No sabiendo su heredad, no sabiendo de dónde viene, ni a dónde va. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos lo ha dejado saber. ¿Ok? Como dice aquí, y por eso todas estas maldiciones tienen sentido cuando las ponemos juntas y las vemos en nuestra gente. ¿Ok? Porque como dice en versículo, creo que es 46, dice, versículo 45, dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Yahweh tu poder, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. ¿Ya ves? Y en Amos 3, si no estoy equivocado, no me recuerdo muy bien, la acabo de agarrar. Amos 3. Creo que es Amos 3:2. ¿Ok? Por eso es que el Señor nos tiene en esa condición, porque solamente nosotros, ¿ok?, somos su gente escogida. ¿Ok? Y una de esas cosas, como dice en versículo 65, ni aún entre esas naciones descansarás,
ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Yahweh corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Ok? Y esto es algo que está viniendo otra vez, porque, en México se siente bueno, yo hablo por México porque yo vivía allá, man, y esto lo sientes, man. No sabes cuándo, qué te va a pasar cuando sales de la calle, te tienes que guardar tu dinero entre los calcetines, entre el cinturón, tienes que andar bien, andas con un temor, man. Y si eso se siente en México, seguro se siente en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Bueno, ahorita la gente está un poco más segura, pero eso no cambia, man. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos israelitas. Y esto está llegando aquí, a este lugar, man, donde nuestra gente se estaba cómoda por mucho tiempo. ¿Ok? Y por eso es que está pasando lo que está pasando. Y por eso es que este hombre, Donald Trump, que es un edomita, man, él no los quiere. Él los odia. Él nos odia, más bien. ¿Ok? Por eso, también era profético de este hombre. Porque este hombre nosotros creemos que es un rey cruel que fue profetizado en Isaías 19 y versículo 4. ¿Ok? Y Isaías 19 no está hablando de Egipto antiguo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el contexto te lo dice. En Egipto, como dice aquí, Isaías 19 y versículo 1 dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh montaba sobre una ligera nube y entrará en Egipto, que eso nunca pasó. ¿Ok? El Señor no entró literalmente en una nube, como lo va a hacer hoy en día, o en estos últimos tiempos. Dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. ¿Ok? Y como dice aquí, man, porque le pregunté a ChatGPT que me diera claves para entender que Isaías 19 no está hablando de Egipto antiguo, sino está hablando de otro lugar. ¿Ok? Porque Egipto representa casa de servidumbre. ¿Ok? Y como dice aquí, Isaías 19:1, y dice aquí, pregunta lógica, ¿cuándo Yahweh, Bahashem Yahushai, descendió literalmente en una nube a Egipto antiguo? Nunca ocurrió literalmente en los tiempos faraónicos. Esto apunta a una visión profética, no histórica. Ya ves, porque a final de cuentas esto es profecía. Versículo 2 o análisis 2 dice, Isaías 19:2, y revolveré a egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Ok, y esto describe confusión interna, guerras civiles y colapso del sistema. Y man, ChatGPT nunca le dije que lo comparara con Estados Unidos, pero ChatGPT lo conectó completamente con los Estados Unidos, man. Ok, dice, aunque Egipto histórico tuvo conflictos, esto refleja mejor una potencia moderna con tensiones internas, como lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya ves? Y también algo que nos dice es que va a haber conflicto mundial, reino contra reino. Y eso es algo que el Señor Yahushua nos dejó como referencias del fin. ¿Ok? Dice, punto número 3, egipcio como símbolo espiritual en la Biblia. ¿Ok? Aquí lo conectó con Apocalipsis 11 y 8. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esto es lo que conecta todo. ¿Ok? Porque Apocalipsis 11 y 8 está hablando de una gran ciudad. Como dice aquí. Y sus cadáveres estarán, y esto está hablando de los israelitas. ¿Por qué? Porque está, cuando regresas a versículo versículo 3, ok, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos 2 testigos están representando al reino norteño y reino sureño. Ok, so, bajando en versículo 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto.
¿ok? Y esa gran ciudad, ¿ok? Va conectada a lo que dice Babilonia la Grande, ¿ok? Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, ¿ok? Como dice Apocalipsis 17 y 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y hemos entrado en diferentes videos anteriormente que esta mujer representa a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en versículo 18 o en capítulo 18 te explica que este lugar es un centro de importaciones, donde los reyes de la tierra venden sus mercancías. Y esto es lo que es los Estados Unidos, man. Cuando tú vas y buscas en Google cuál es el país importador, okay, que acepta mercancía de otros lugares, Estados Unidos es el número 1. ¿Por qué? Porque aquí es el lugar donde hay más consumismo. ¿Ok? En Apocalipsis 17 te habla de una mujer que tiene riquezas, que está adornada de oro, que tiene un estatus alto y que todos quieren estar en este lugar. Bueno, no lo dice literalmente, pero todos se asombran de este lugar. ¿Ok? Porque todos quisieran venir aquí. Esto no está hablando de Roma ni la Iglesia Católica. Esto está hablando de un país. Porque este país, aunque en las escrituras en Apocalipsis 17 lo pinta como una gran ciudad, Estados Unidos es una gran ciudad cuando lo pones en su significado etimológico, que es civitas. Civitas es una estructura política organizada, y esto es lo que son los Estados Unidos. Y a final de cuentas, una ciudad está hecha de ciudadanos, y tú tienes en todo el territorio de los Estados Unidos ciudadanos americanos. Ok, eso técnicamente esto es una gran ciudad. Ok, y esta mujer reina sobre los reyes de la tierra. No quiere decir que tiene territorio o ¿cómo lo dijo aquí, man? Porque esto está hablando, esto está hablando algo más. O sabes qué, quiero nomás un momento aquí. Como dice aquí, no confundirlo. Ok, como dice aquí, poder real. Un momento. Dice poder real, un reinado, un dominio, un gobierno. Y dice, no debe confundirse con un reino real, sino más bien con el derecho o la autoridad para gobernar un reino. Y eso es lo que tienen los Estados Unidos, man, sobre las demás naciones. ¿Por medio de qué? Por medio del capital. Por medio de la... ¿Cómo se llama? Las noticias. Por medio de deuda. Tú puedes manejar esos países, man, porque esas son 3 claves cosas para tú poder reinar o manejar o poder manipular una nación. ¿Ok? Por medio del dinero. ¿Ok? Anyway, regresando aquí a Apocalipsis 11 y 18, dice, 11 y 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ok, sabemos por qué Sodoma, man. Ok, aquí se normaliza las relaciones sexuales ilícitas, man. Las mujeres con mujeres, hombres con hombres, y gente lo ve normal, hasta los cristianos, man. Alright. Dice, y eso es el espíritu de Jesús, man. Es el espíritu de Cristo, man. ¿Ya ves? Dice, y Egipto, Sodoma y Egipto. ¿Por qué Egipto, man? Porque Egipto representa casa de servidumbre. Egipto representa donde Israel fue oprimido. ¿Ok? Y como dijeron los hermanos en el campo de este sábado, man, en Egipto fue donde donde Israel y Judá, las tribus norteñas, el reino norteño y el reino sureño, fueron oprimidos juntamente. En ese tiempo no estaban divididos, pero toda la nación estaba en Egipto. Y en este entonces, como dice en Jeremías 50 y versículo 33, dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y cuando tú vas a la historia, ninguna
ningún reino que el Señor estableció como en Daniel 2 y Daniel 7. Israel ni Judá fueron oprimidos juntamente. Israel fue llevado cautivo por los asirios principalmente y ya no regresaron a la tierra. Después de Asiria, ellos tomaron un consejo y se vinieron para este lado de las Américas, man. Y eso está escrito en la Biblia, man. Ahora que creas que que los libros apócrifos sean parte o no, eso entonces no es para ti. Pero a nosotros, el espíritu, la profecía y cómo es nuestra gente y la historia que se concuerda cómo los israelitas son, eso concuerda y eso es necesario. O eso es suficiente para nosotros entender que somos los verdaderos israelitas. Y también se han encontrado reliquias. Se han encontrado diferentes cosas arqueológicas ¿cómo decirlo? Que básicamente que gritan, ¿ok? Que confirman básicamente, o no, más bien, que confirman que nosotros somos los israelitas, man. ¿Ok? Y, yep, alright. Y apócrifo, man, a final de cuentas el Señor lo hizo oculto para los que no deben entenderlo. ¿Ok? Porque el Señor no quiere que todos sepan. ¿Ok? No lo quiso así. Y Pablo lo dejó explícitamente, man. Ok, creo que es Romanos 11 y 7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron hechos necios, man. Porque ese es un sinónimo de endurecer. En inglés dice were blinded. Fueron cegados. ¿Para qué? Para que no vean. Aunque ven, no ven. ¿Ok? Como dice aquí, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ok? Y eso está escrito en Isaías versículo 6, man. Capítulo 6. Y aquí, man, en versículo 11, Isaías 6 y 11, perdón, dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ok, la simiente santa es la que va a quedar, por eso se le llama el remanente de Israel. Algo que queda dentro de entre todo. ¿Ya ves? But anyway, man, Jeremías 50 y 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Y este lugar, o más bien de donde está hablando de Babilonia, man, porque cuando regresas a versículo 1 en Jeremías 50 y versículo 1, dice que es una palabra que habló Yahweh contra Babilonia. ¿Y qué Babilonia está hablando? Estaba hablando de la misma Babilonia que se habla en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Ok. Por eso es que sabemos que Egipto está hablando de este nuevo Egipto. Ok. Por eso en Apocalipsis 11 y 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Okay, aquí fue crucificado todo tipo de manera que al Señor le gusta. Aquí fue puesto una imagen, okay, de un Mesías pálido, man. Okay. Pero anyway, vamos a continuar aquí en como dice aquí, Egipto como símbolo espiritual en la Biblia, y da Apocalipsis 11 y 8. Dice, aquí Egipto está usando simbólicamente para representar un lugar de esclavitud y corrupción espiritual, no el Egipto geográfico. ¿Ya ves?
Dice, esta gran ciudad es un imperio moderno, no el Egipto antiguo. ¿Ya ves? Otra escritura es Deuteronomio 28:68. Dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en barcos, y ahí serás vendido a tus enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien los compre. Y ustedes ya saben la historia de esto, el comercio triangular, el comercio transatlántico. Y eso también es prueba de que nuestros hermanos del reino sureño, right, son israelitas, man. Ok, somos la misma gente, solamente que nuestra historia es un poco, diferente. Pero todo está escrito, todo está escrito, man. Y como dice aquí, este Egipto no puede ser el antiguo, porque Israel nunca volvió a Egipto en barcos. Los israelitas ya salieron de Egipto caminando. No tiene sentido volver en barcos al mismo lugar. ¿Ya ves? Esto se cumple con la esclavitud transatlántica, donde los israelitas fueron llevados a América, un nuevo Egipto en barcos. ¿Ya ves? Porque Egipto representa casa de servidumbre. ¿Ok? Yup. So yeah, man. Vamos a continuar en Isaías 19 y versículo 3 dice, y el espíritu de Egipto, que está hablando de este lugar, porque ya quedó claro que está hablando de este lugar, dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y lo puedes ver con su gente, man. Un ejemplo que también los hermanos estaban hablando es lo que pasó en 4 de julio. Esto antes se escuchaba grandes festejos por eso, pero ahora ya ni Navidad, ya ni las fiestas que antes ellos celebraban aquí, el 4 de julio, eso ya se apagó. Ese espíritu ya se desvaneció. Dice, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, y a sus hechiceros, a sus evocadores, y a sus adivinos. Ya ves, por eso en Isaías 47 también habla de este lugar que, vamos a ver, que dice que pregunte a ellos y que y esto está hablando de Babilonia también, la hija de Babilonia, que esto es lo mismo que está hablando en Génesis, en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Ok, como dice aquí, Isaías 47:12 dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalezcas. Ya ves, porque este lugar, a final de cuentas, toda esta tecnología que tiene, como dicen, creo que es Isaías... no, es Jeremías, pero ¿cómo se dice? O Isaías 13:19, ya era Isaías 13:19, como dice aquí. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Yahweh. Ya ves, este lugar fue hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, porque los caldeos eran los brujos, eran los líderes, eran sacerdotes, eran brujos, man. Ok, y este lugar fue construido por medio de brujería. Ok, pues mira nada más lo que es todos estos grandes inventos que ha tenido, man. Son maravillosos, man. Pero son dañinos, no van de acuerdo a lo que el Señor lo creó. Y el Señor se lo dio por medio de la mano izquierda. Pablo habló de eso, man. Ok, regresando aquí. ¿Dónde estábamos, man? Oye, Isaías 47:13 dice, te has fatigado en muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ok. Continuando aquí en versículo 4, ese es donde viene el punto. Dice, y entregaré a Egipto en manos de un señor duro. Un rey violento se enseñoreará de ellos, dice Yahweh. Dice el Señor, Yahweh de los ejércitos. ¿Ok?
So, este señor duro, este rey cruel, como lo dice en la KJV, a ver, cruel Lord, ok, dice, y los egipcios los entregaré debajo de la mano de un rey cruel. Ok, so la palabra ahí por cruel es quashá, que significa duro, cruel, severo, obstinado. Ok, como dice, duro, cruel, severo, obstinado, difícil, feroz, intenso, terco, rígido de cuello, riguroso. Ok, so vamos a preguntarle a ChatGPT, vamos a hacer esto, man. ¿Cómo puede esto aplicar a Donald Trump? Oh, sí, porque todo esto fue inspirado por algo que el apóstol Tahar y los hermanos mencionaron, que básicamente condena a las bestias, o como dice aquí, damnatio ad bestias. Es una frase en latín que significa condena a las bestias. Era una forma de pena capital utilizada en el Imperio Romano, ¿ok? Porque parte de lo que nosotros enseñamos es que este lugar, los Estados Unidos, Babilonia la Grande, es la continuación del Imperio Romano. Roma 2.0, man. Ok, la capital, siendo aquí los Estados Unidos. Ok. Dice, donde los condenados eran ejecutados al ser lanzados a animales salvajes, generalmente en anfiteatros como el Coliseo, que el Coliseo era un lugar público donde podías asistir para poder verlo. Ahora ya no necesitas tener que ir a asistir. Ahora todo lo pueden estar mandando por señal en tu tele, en el internet. Dice, esta práctica se utilizaba tanto como castigo penal como espectáculo público. Y eso es lo que este hombre, Donald Trump, quiere hacer, man. Ok. So vamos a preguntarle aquí a ChatGPT cómo Donald Trump puede hacer esto. Dice, sí, muchas de esas cualidades pueden asociarse a Donald Trump dependiendo del contexto y de la perspectiva desde la que se mire. Veamos una por una. Duro. Donald Trump es percibido como alguien que no cede fácilmente, que se expresa con contundencia y no teme al conflicto. Su forma de hablar, tomar decisiones y tratar con oponentes políticos lo refleja. Cruel. Sus críticos lo han acusado de crueldad. Ok, y tengo aquí algo que había visto. No sé dónde está. Oh, aquí está. Alright. Ese es un artículo de El Guardián, que el título se llama la Alcatraz. ¿Cómo se dice, man? ¿Dónde se dice? ¿Dónde está, man? Well, como se dice Alligator Alcatraz, pero Caimán, Alcatraz Caimán. Ok, eso dice, el Alligator Alcatraz de Trump revela la crueldad en curso hacia los migrantes en los Estados Unidos. Ok, eso aquí está hablando de crueldad. ¿Ya ves por qué? Porque ese hombre es alguien cruel. Que esto es algo que es típico de los edomitas, man, porque las escrituras nos los explican. You know, but un momento. Alright, pero el Señor iba a poner a este hombre más intenso, man. You know, ¿dónde está? Oh, si estábamos aquí. No, aquí, no. Aquí. So dice, sus críticos lo han acusado de crueldad especialmente por políticas como la separación de familias en la frontera o sus comentarios despectivos hacia ciertos grupos. Sus seguidores, en cambio, lo ven como firme más que cruel. Y toda la gente, man, todo esto regresa
al Imperio Romano antiguamente, porque la gente le gustaba y se gozaba ver cómo la gente era muerta por medio de diferentes ejecuciones, man. ¿Ok? Número 3, severo. Ha aplicado medidas severas en cuanto a inmigración, comercio internacional y relaciones exteriores como con China o Irán. También ha sido severo en sus críticas por los medios y opositores. Obstinado, terco y rígido. Y claramente sí. Es notorio por no ceder ni cambiar de opinión, incluso ante pruebas en contra. Repite ideas constantemente aunque se le critique y se le ve como alguien que no da el brazo a torcer. ¿Ok? Y este hombre es un criminal, man. ¿Ok? Difícil, en el sentido de ser impredecible, desafiante para negociar y poco flexible. Muchas personas dentro y fuera de su partido lo describen como un líder difícil de manejar. Es feroz, intenso y vehemente. Sí, su retórica es fuerte, apasionada y muchas veces agresiva. En campaña, en debates o en redes sociales siempre se muestra con una intensidad poco común. ¿Ya ves? Riguroso en sentido político. Dice, Trump es combativo, usa una estrategia de confrontación constante y mantiene una actitud de lucha tanto hacia sus enemigos como hacia las instituciones que lo critican. Muchos lo ven como alguien que libra una batalla constante contra el que le llama el establishment o el deep state. Ok, so, como dice aquí, conclusión, Trump desde una perspectiva objetiva refleja muchas de estas cualidades, especialmente las relacionadas con dureza, obstinación y una postura combativa. Ok, y lo estamos viendo, man, solo que ChatGPT lo tiene que hacer un poco más suave, pero este hombre es cruel. You know, este hombre es un criminal, man. Y él fue puesto allí. ¿Ok? ¿Para qué? Para cumplir profecía, man. Ok. So, ya esto le pregunté, pero no era verdad. A ver. Si estábamos aquí. So, como dice aquí, ¿a quiénes se aplicaba? Esto de damnatio ad bestias, que era una frase en latín que significaba condena a las bestias, se aplicaba a criminales condenados, prisioneros de guerra, esclavos rebeldes, cristianos perseguidos por su fe. ¿Y cuál era el propósito? Castigar públicamente, intimidar a la población, entretenimiento para el pueblo romano. ¿Qué es lo que este hombre ha estado queriendo hacer, man? Lo que este hombre quiere intimidar y traer temor. Este es el verdadero terrorista, man. ¿Ok? ¿Para qué? Para promover obediencia. ¿Ok? Antes se utilizaban leones, tigres, osos y leopardos. Y esto es lo que este hombre quiere implementar. Mencionó de los osos. ¿Ok? Mencionó tiburones. Ha puesto a caimanes y pitones. You know, y no es nada nuevo debajo del sol. Porque el Imperio Romano, específicamente Nero, él fue el primero que persiguió a los israelitas o a los cristianos, abiertamente. Okay. Vamos a ver aquí. Un momento, man. Este no es. No creo que no es. Un momento. Nope. No sé dónde está. Un momento aquí. Un momento. Creo que era este. Yup, aquí. Lo cerré, pero aquí estaba. You know, porque... Ok, so como dice aquí. En tiempos de Nerón, el Imperio Romano no diferenciaba claramente entre cristianos e israelitas. You know, porque básicamente aquí ChatGPT estaba...
Oh, sí, sí, sí. Dice, ¿por qué los primeros cristianos relacionaban a Nerón o no? Salah, hermanos. Es que le pregunté de algo que vi en un comentario, que si esto era verdad, y empezó a decirme cosas, pero ah, algo que sí dijo es, dice, Nerón fue alguien que tuvo persecución brutal contra los cristianos. Ok, eso dice, Nerón fue uno de los primeros emperadores romanos en perseguir abiertamente a los cristianos. Okay, en el año 60 DC, tras el gran incendio de Roma, culpó a los cristianos y los mandó a ser crucificados, ser quemados vivos como antorchas humanas, ser arrojado a fieras salvajes. Esto lo convirtió para los cristianos en un símbolo del mal y un tipo, whatever, man. Como dice aquí, porque este hombre, Nerón, no tenía ni entendían en ese tiempo la diferencia entre un cristiano y un judío, porque a final de cuentas todos eran israelitas, man. Como dice aquí, en tiempos de Nerón, el imperio romano no diferenciaba claramente entre cristianos e israelitas. Dice, ¿quiénes eran los cristianos en tiempos de Nerón? En los años 60 DC, casi todos eran israelitas. ¿Ok? Y básicamente en un sentido general todos eran israelitas, pero unos eran israelitas que se habían convertido y tomado las costumbres de las otras naciones, pero regresan a la raíz de Israel, ¿ok? O a la descendencia de Israel. Como dice aquí, la llamada iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por israelitas creyentes en Yahushua como el Mesías. El término cristiano no era todavía un título oficial ni religioso ni ampliamente entendido en Roma. Solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, que fue en Hechos 11:26, Hechos 26 y 28 y Primera de Pedro 4 y 16. ¿Cómo veían los romanos a los cristianos? Dice, los romanos veían a los creyentes en Yahushua como una secta dentro del judaísmo, llamada en latín y griego cosas como superstición peligrosa, sectarios de un judío crucificado, una rama herética de los judíos. Básicamente los veían todavía como israelitas, pero era era algo diferente, man. Dice, así que no hacían distinción racial o étnica, sino religiosa. Dice, para los romanos todos eran judíos, y los cristianos eran judíos extraños con creencias raras. Y eso es todo, y eso es a lo que nos ven, man. ¿Ok? Dice, ¿cómo ocurrió la persecución bajo Nerón? Y esto es algo que los apóstoles, man, nos han enseñado, que Donald Trump es Nerón. ¿Ok? Y también muchos ¿cómo decirlo? Muchos analistas, por así decirlo, dicen que Trump es un Nerón moderno. ¿Ok? Solo con decirlo aquí. Dice, Trump es un moderno Nerón. ¿Ok? Un negrón. ¿Ok? Y ustedes, hermanos, pueden hacer su comparación con este hombre, man. Alright. Continuando a lo que estábamos viendo. Dice, después del incendio de Roma en el año 64 DC, el pueblo murmuraba que Nerón mismo lo había provocado para reconstruir Roma a su gusto. ¿Ok? Y esto no es nada nuevo, man, porque este hombre, acuérdense qué es lo que ha pasado bajo Trump, bajo la jurisdicción de Trump. Siempre ha visto diferentes tipos de protestas, diferentes tipos de escándalos entre la gente. ¿Y qué es lo que promueve? No más control. ¿Ok? Este hombre promueve y más bien contrata a ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se dice, man? Agentes provocadores. ¿Ok? Dice, como dice aquí, Nerón mismo lo había provocado para reconstruir Roma a su gusto. Para desviar la culpa, culpó a grupo que ya era odiado y mal entendido, los cristianos. ¿Ok?
Y todo esto, man, todo esto, como el Señor Yahabushai dijo, por culpa de ellos, de falsos hermanos, man, de hermanos o de israelitas que no están en el espíritu, por culpa de ellos se hablará mal del camino. Oh, no, segunda de Pedro 2:2. Salakia si dije el Señor Yahabushai, pero al final de cuentas sí lo dijo él a través de los apóstoles, man. Ok, eso como dice aquí, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ok, y esto lo puedes ver entre los otros campos, man. Como IUIC, como Sicarios, ISUPK, Casa de Israel, y etcétera, etcétera. Dice, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y eso es lo que son las demás grupos israelitas, man. Porque aquí en la Gran Piedra de Molino los apóstoles no nos piden nada, man. Okay, no nos exigen que le paguemos nada. Nosotros, por una obra de fe, porque así el Señor lo requiere, nosotros damos nuestro diezmo. Y si queremos dar donaciones, la damos. Pero eso es voluntario. Esto aquí nadie nos exige lo que tenemos que hacer. El Señor nos lo exige. Y por nuestra fe lo cumplimos, man. ¿Ok? Pero anyway, man, por medio de ellos es que hicieron y se agarraron de eso. Ok, las sectas antiguas que existían, man, que no estaban en la verdad. Porque acuérdense, en los tiempos del Señor Yahabushai, alguien tenía que tener la verdad. Y era su campo, y el campo de los apóstoles, man. Ok, como dice aquí, según el historiador romano Tácito, en los Anales, libro 15, dice, a fin de acabar con el rumor, Nerón inventó culpables y aplicó tormentos refinados a los que la plebe llamaba cristianos, odiados por sus abominaciones. Tácito dejó claro que los cristianos ya eran odiados por la gente, se les consideraba peligrosos y enemigos de la moral romana. ¿Por qué? Porque no participaban, ni eran básicamente, nos excluíamos de la sociedad, man. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nos separemos de entre esta gente, man. Porque nada bueno sale estando alrededor de esta gente, man. Ok. Se les consideraba peligrosos y enemigos de la moral romana. Ok. Y eso también, man, lo puedes ver entre los otros israelitas que no saben cómo tener paz en este lugar, man. Son carnales y quieren hacerlo todo a su manera, man. El Señor nos dijo a nosotros que seamos sabios como serpientes y inofensivos como palomas. Ok. Nosotros no somos un peligro. Ok. Pero sí. ¿Por qué? Porque le podemos rogar a nuestro poder. Y el Señor está destruyendo este lugar por medio de sus profetas, man. Alright, dice aquí, Nerón no investigó mucho, bastaba con que alguien fuera señalado como creyente en Yahabushai para ser torturado y ejecutado. ¿Cómo los identificaban? Por testimonio de otros, por no participar en cultos romanos ni adorar al emperador. Ok, y tenemos ese documental de una hermana que se llamaba Perpetua, que por no poder o no querer dar incienso a Roma, que era al emperador, ella fue lanzada a las bestias, man, en el Coliseo. Y puedes ver ahí que la gente se estaba gozando, man. Ok, dice, por separarse de la sinagoga tradicional. Ok, que en esta, ¿cómo lo puedes ver? Por separarse de las iglesias cristianas, man. Ok. Ese era el punto, man. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza. Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahak Wadash. Hasta la próxima. Shalom.